Hola, me llamo Pete y tengo un problema. Quizás hayas oído hablar de mí, tal vez me hayas visto en persona y probablemente te parezca gracioso, molesto o escalofriante. Tengo el síndrome de Tourette. No me avergüenzo de eso, estoy acostumbrado. Quiero contarte cómo logré que dejara de ser un problema y pasara a ser una ventaja para mí. Yo era un niño absolutamente normal, hasta que una mañana cuando desperté sentí la necesidad de mover la cabeza sin razón. Y una vez más, y otra. De pronto estaba de pie en mi cuarto haciendo movimientos extraños. No podía evitarlo. De acuerdo, pensé, quizás es un espasmo muscular, seguro se irá solo, pero no se fue. Con los días, lo único que hizo fue empeorar. Aparecieron otros síntomas, como levantar las manos, guiñar los ojos y el peor de todos, hacer un sonido similar al de un cerdo, como este. De vez en cuando. No sabía por qué. Por supuesto se volvió algo muy visible y les pedí ayuda a mis padres muy estresado. Fuimos a ver a una doctora y fue entonces cuando me diagnosticaron el síndrome de Tourette. Nunca había oído hablar de eso y créeme, de haber visto a una persona con esos síntomas en el pasado, me habría reído o me habría parecido asqueroso. Tuve que ir a la escuela y explicarle a todo el mundo lo que me ocurría. En ese momento solo tenía 10 años. Aún recuerdo cómo me sentía al estar de pie frente a mis compañeros y decirles que tenía un problema, que me hacía moverme todo el tiempo. Ellos se reían de cada uno de mis tics. Lo sé que parece que me estoy divirtiendo, pero créeme, no es nada placentero ni entretenido. De más está decir que nadie entendió mi problema. Todos pensaron que era mi manera de expresarme. Y fue así como todos me aislaron. Ya nadie quería estar cerca de mí. Y los maestros no intentaban apoyarme para nada. Es más, recuerdo que en una ocasión una maestra se molestó con mis guiños y creyó que le estaba haciendo caras a propósito, así que me envió al fondo de la clase. Lejos de todos. Y ahí me quedé aislado física y psicológicamente. Ni siquiera allí pasaba desapercibido. No podía dejar de hacer sonidos y movimientos, lo que irritaba aún más a las personas. Decidí conocer a otras personas con Tourette. Pensé que no me sentiría tan solo si me reunía con gente con el mismo problema. Por desgracia, el síndrome de Tourette es muy particular. Cuando ves los tics de otra persona, los tuyos empeoran. Y por más que una situación como esa parezca cómica, esos tics son muy molestos y cansadores, así que salía exhausto de las reuniones. Finalmente decidí evitar a esas personas. Mientras tanto, mi problema con los tics empeoraba. Aparecieron más movimientos, más sonidos y hasta lenguaje obsceno. Llegué a la adolescencia como una máquina deprimida que no podía parar de moverse e insultar. En esa época entraba mucho a internet, ya que allí nadie se molestaba con mis tics. Un día, encontré un video de un sujeto con Tourette cantando en The Voice. Su presentación era hermosa y perfecta, no había un solo movimiento extraño en ella. Oye, pensé, ¿es posible que el hecho de actuar frente a un público te distraiga y no te haga pensar en los tics o sonidos que pudieran interrumpirte? Se me había ocurrido una buena idea, valía la pena intentarlo. Y ya sabía que era lo mejor para mí. Siempre he sido muy ingenioso y he tenido buen sentido del humor. Pensé en preparar una rutina cómica y actuar frente a un público pequeño, para salir un poco de casa. Comencé a escribir chistes de inmediato. Incluso yo me reía de ellos. Me entusiasmé tanto que me olvidé por completo de mi depresión y me dejé llevar. Como imaginarás, mis tics de Tourette pueden ser graciosos cuando los miras desde afuera. Y al sumarlos a mi monólogo humorístico, el resultado fue increíble. Nunca me he avergonzado de mi situación, así que recordé momentos muy graciosos de ser un adolescente con Tourette. Pequeños malentendidos, guiños enigmáticos a desconocidos, cosas así. Quería decirles a los demás que tener esta condición no es un estigma. No tenemos problemas de razonamiento o de comprensión. También somos personas normales. Hice mi primer show rodeado de pacientes de Tourette. Quería ver si ellos apreciaban mi rutina cómica
ya que ellos me entendían como nadie más. El efecto fue aún mejor de lo que esperaba. Recibí una ovación de pie. Me pareció algo exagerado, pero fue agradable. Lo mejor fue que logré controlar mejor mis tics estando en un escenario. Decidí continuar, siempre y cuando me ayudara. Fui a un club de comedia local y actué frente a desconocidos. Al principio se sorprendieron al ver mi extraño comportamiento, pero hacia el final estaban muertos de risa. Y lo más importante era que no se reían de mí, se reían conmigo. Después de ese día, volví a presentarme en el mismo club. Las personas me conocieron mejor y nadie se sentía incómodo ahí al verme. Fue allí donde hice a mis primeros amigos verdaderos. Hace poco comencé a actuar fuera del club. No importa dónde vaya, parece que le gusto al público. Ahora me siento mejor, más controlado y menos solo. Y esta es mi historia. Quería contarte que si realmente quieres sobrevivir o hacer limonada con los limones que te da la vida, debe convertirse en tu deporte favorito. Me alegra poder compartir mi historia contigo. Espero que corras la voz y compartas con tus amigos. Suscríbete al canal si quieres oír más relatos de personas con problemas de todo tipo. Quizá puedas darles algún consejo.